Leo Grosso es diputado nacional. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué balance del presupuesto, de lo que se trató, de lo que pasó el otro día en el Congreso? A ver. Preocupado porque nosotros creemos que ese presupuesto va a traer más problemas de los que ya tiene la Argentina. Un presupuesto que se plantea como un gran ajuste en sus objetivos, en un país que está en recesión, donde la mitad de la gente está en la pobreza, 1 de cada 3 chicos comen en merenderos, comedores. La situación es grave y no necesita de un mercado interno aún más comprimido, aún más contraído. Eso es lo que va a pasar con este presupuesto. Y son 470.000 millones de pesos menos que van a circular en la sociedad argentina, directa o indirectamente, pero bueno, es lo que el Estado gastaba o invertía en el conjunto de sus actividades. Y eso no va a estar. Además, hay una cosa que también hay que plantear, que es que el segundo ítem de gasto del presupuesto es intereses de la deuda. No se paga la estructura, o sea, no se paga la deuda, se pagan los intereses, y eso es de 600.000 millones. Por lo tanto, la discusión que nosotros pretendíamos dar en el Parlamento era una cuestión de prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en el marco de una crisis? Si la prioridad es cuidar el bolsillo de los argentinos, la industria argentina, el comercio argentino, bueno, algo de esos recursos hay que empezar a volcarlos al mercado interno. Claro. ¿Se pudo dar la discusión o quedó opacada por lo que decía al comienzo, los incidentes, lo que pasó al final? No, la discusión no se pudo dar. De hecho, fue bastante prepotente el PRO al llevar el debate en las comisiones. No permitió que hablen distintos invitados e invitadas que desde la oposición fuimos proponiendo a lo largo del debate de comisiones. Vinieron los ministros, dijeron y después hicieron como si se debatiera, pero en realidad estaban resolviendo porotos, para decirlo en criollo, con distintos sectores de la oposición hasta que les alcanzó el número. Y después ¿Está bien que se negocie así? Digo, ¿me das los votos y te llegan los recursos? ¿O la Argentina necesita otra discusión más sólida, más argumentada en cuanto a los presupuestos y lo que llega a las provincias? ¿O es normal que discutamos, bueno, te doy esto, aprobámelo, tu bloque me lo aprueba, yo no porque quiero más? Hay que construir criterios. Lo que no hay es criterios, hay mucha discrecionalidad. Y cuando hay discrecionalidad, después lo que pagan son los vecinos y las vecinas de los distintos lugares o las distintas provincias, digamos. O hay provincias que son castigadas por sus posiciones políticas, lo mismo que pasa con los municipios. La obra pública es el gran ejemplo, ¿no? Y me parece que habría que rediscutir criterios. Bueno, criterios, cómo se utilizaron los recursos que se asignaban en el presupuesto anterior y en función de eso ir mejorando o ir premiando a los que los utilizaron bien. Se podrían mixturar. Siempre en plano de la negociación política tiene que estar, porque es el Parlamento, porque es un debate político, porque es una herramienta política el presupuesto, que significa cuál es el modelo económico que uno va a impulsar. Muchachos, a ver. Vos sabés, Leo, que relacionado con lo que comentaba Mariano, notamos como ciudadanos una falta de transgresión de las normas que es increíble, por parte de todos los sectores, ¿no? En la calle, adentro, trompadas por una parte, pelea. O sea, ¿cómo puede ser que se viva una situación así? Mirá, yo lo que creo es que lo que no puede pasar, o por lo menos pienso que mientras yo sea diputado en el Parlamento, no puedo acostumbrarme a que nosotros estemos sesionando y afuera inmediatamente hacia represión. Me parece que ahí hay una foto, que ahí hay un mensaje que es peligroso, que no es democrático. La gente tiene que protestar en paz, tranquila. El Estado tiene responsabilidad. Había 20 alborotadores, no había 100.000 alborotadores. El Estado podría haber aislado a los alborotadores y dejar al resto de la gente, como yo soy del movimiento Evita, hay otras organizaciones, la CETEP, Barrios de Pie, un montón de organizaciones estaban en paz y tranquilas en la plaza, esperando a que se termine la sesión del presupuesto para dar cuenta de que estábamos en contra de ese presupuesto. Ahora, pero el gobierno utilizó a los revoltosos de adelante y desalojó la plaza entera. Yo comparto tu posición, pero esos revoltosos, esos agitadores o más extremistas, si querés, ¿no hay un sector focalizado que busca justamente que no se sesione, que se pare la sesión en diputados? Hay de todo. Mira, yo creo que hay gente que tiene bronca
Digo, que son los mismos que actúan hoy y que actuaban durante el gobierno anterior, que justamente no son ustedes ni los movimientos de ustedes. Hay de todo, hay de todo. Yo no creo en la teoría de los infiltrados y todo. Yo no estoy de acuerdo. Creo que hay gente que tiene bronca, creo que hay gente que no tiene criterio, también puede pasar. Pero creo que el Estado tiene más responsabilidad que gente suelta. Y el Estado, si uno ve las imágenes del operativo, el Estado podría haberse dedicado a aislar a los violentos, a los revoltosos. Y no reprimir a todos. Y no reprimir a todos porque hay un derecho que tiene que garantizar, que es el derecho a la protesta también. Claro. Y lo mismo en el Parlamento. El Parlamento no puede seguir sesionando. Yo se los decía a mis compañeros y mis compañeras del Congreso. Decía, nosotros no podemos fingir demencia. Nosotros no podemos hacer como que acá no pasa nada. Se escuchaban los tiros desde adentro del Parlamento. Esas no son condiciones... esas no son condiciones políticas para que nosotros podamos estar sesionando. Claro. Leo, quizás esas situaciones, esas condiciones, como vos bien lo marcás, tienen que ver también con la intensidad propuesta por los sectores que se oponen a determinadas medidas. Digo, porque vos observabas en la 129 había una intensidad, en la 125 hubo una intensidad, hubo calle, pero no había este tipo de intensidad. Es decir, en el Parlamento se podía discutir sin bombas, sin romper las plazas. Digo, la intensidad de la oposición, pregunto, algunas medidas, ¿no hace también que todo esté en revisión? Antiguamente los opositores eran opositores. Pero dos cosas. La 125 no fue pacífica. La 125 hubo desabastecimiento de alimentos en el conurbano. No, eso lo dijo Daniel Scioli. No, eso era lo que no jueguen con la comida y la verdad comimos todos los días, pero no importa. Hubo desabastecimiento, subieron los precios, hubo una cantidad de situaciones. Estuvo cortado el país por los ruralistas durante no sé cuántos días seguidos o salteados. La verdad es que eso tampoco era pacífico. Eso no, una mano no lava la otra, digamos. Eso no quiere decir que... Ahora, yo lo que entiendo es que la situación argentina es grave. Sí, la situación social es gravísima. No hay duda. La situación económica empeora. Yo volví a San Martín con parte de los manifestantes de los sectores sociales representados en la subsecretaría de... la que manejaba Pérsico, que ahora no me acuerdo. Bueno, sí. Y estaban realmente comentando lo de la marcha, pero eran las 4 de la tarde, sí, la sesión duró hasta las 6 de la mañana del siguiente. Era una situación tranquila, no veías desbordada a los manifestantes. La situación grave la vive la Argentina, eso es lo que yo no acuerdo con... Porque la prensa cuenta lo que pasa, pero también puede poner algunas vetas de cómo se piensan esas cosas. Y muchas veces se hacen eje sobre estos conflictos que están acá y pocas veces se hacen eje en los orígenes de estos conflictos. Pero ¿por qué no evitan a generar estos conflictos? ¿Por qué no los dirigentes no evitan generar estos conflictos a sus manifestados? Nosotros éramos una de las manifestaciones, una de las columnas más grandes que había ese día en el Congreso. Claro, esto Ale, no se le puede achacar a todo el mundo. No, por eso, pero yo creo que nos corrieron hasta a mis compañeros. Nosotros tenemos una definición política que es que nos manifestamos en paz. Esa definición política la tomamos hace un montón de tiempo, para nosotros es mejor, creemos que es la mejor forma. Es una definición política de mi organización y la respetamos. Nosotros éramos una de las columnas más grandes que había el otro día en el Congreso. Nos corrieron hasta Constitución. A ver, quiero decir esto, ¿no? Yo se lo preguntaba antes a Leo y voy a ser claro y directo para ponerlo en palabras. No es justamente la agrupación de Leo. No, yo estaba en Montevideo. Pero déjame decir esto. Los que van con esa idea de romper es parte, y no toda, porque después dice es la izquierda. Es un sector marginal de la izquierda que en mi pequeño análisis, probablemente no lo compartas y espero que no te ofenda, van a buscar romper y tratar de que este Congreso, como en años anteriores, no legisle, no sesione. Comparto con vos que debe ser muy complicado pensar que están tus compañeros, tus militantes, que tienen la consigna de manifestarse en paz. Sí. Y se vio tu columna manifestándose en paz, porque está también en las imágenes que vimos en el noticiero, y no saber qué es lo que está pasando afuera escuchando tiros. Comparto con vos que no se puede hacer eso. Yo sabía porque mis compañeros me llamaban. Pero un día, yo digo esto y termino, un día la izquierda tiene que madurar y entender que si no te gusta lo que está pasando, bueno, tenemos la herramienta de votar dentro de muy poco tiempo. Y yo creo que la derecha también, que hoy gobierna, tiene que madurar
y no manejarse con falsas hipótesis. La hipótesis de que había una manifestación que iba a bloquear la sesión del Parlamento era falsa. Era falsa en diciembre, cuando Patricia Bullrich ¿Vos no crees que hay sectores que quieren ir a romper? Yo creo que 20 tipos no pueden hacer eso. Y yo sé que Patricia Bullrich, Macri, Larreta... Sí, una inercia del Estado absoluta. Saben que eso es imposible. Y lo dejan ocurrir para tapar lo que pasa. Había pertrechos, yo estuve todo el día caminando de mi oficina, que queda enfrente del Congreso, hasta el Congreso. Vine, no sé, 200 veces. Y con esto quiero terminar para no quedarnos hablando del día de los incidentes, pues perdemos el foco. Pero, ¿y el gobierno deja que eso ocurre porque te conviene mostrar después eso y sacar la atención y que nosotros estemos hablando de esto y no de los números? Yo creo que hay una derecha que tiene que madurar, digamos. Hay un sector del gobierno que es muy duro en su planteo, con las organizaciones sociales, con las manifestaciones, con el derecho a la protesta, que tiene que madurar en una mirada un poco más democrática de lo que es la expresión en la calle de gente descontenta por medidas que ellos están tomando. Y me parece que esto es central. El presupuesto, ¿hace cuántos años que un presupuesto no generaba este conflicto? Bueno, y si un presupuesto vos querés llegar al déficit cero en un año y ahorrar 400, porque no los ahorrás, porque no es que te quedan en ninguna caja, se los llevas al Fondo Monetario o a ¿Este presupuesto es el que armó el fondo? ¿Es así? Yo no tengo duda, o por lo menos ellos se apuraron para presentar un presupuesto para que al fondo le caiga bien. Muchachos, ¿qué quedó? Porque si no me quiero meter, tema presupuesto, me quiero meter con en Felipe. el tema puntual, sabés, Leo, que pienso, ¿no? Y sostengo desde hace mucho tiempo que todo esto que se dio, peleas, discusiones, acuerdos, desacuerdos, todo, por algo que es la ley de las leyes y no sirve para nada. En realidad, el presupuesto, ¿para qué sirve? Si después lo cambian 20 veces durante el año. Sí, pero es el diagrama, yo no lo subestimo, es el diagrama, y sobre todo este presupuesto, porque yo te insisto, 470.000 millones de pesos menos que van al almacén, a la verdulería, a la fábrica, al comercio, a cualquier lado, a los salarios, a los servicios. Es dinero que no va a estar circulando en la economía argentina el año que viene, en una situación, insisto, nosotros un día antes... Pero no es mejor aceptar que no tenemos dinero, Leo. No hay dinero en el país. Sí, en ese mismo presupuesto, 600.000 millones, es decir, 130.000 millones más de lo que se ahorran, se lo pagan al Fondo Monetario. Es porque le debemos. Pero el Fondo Monetario son 5 Porque no producimos dólares, Leo. El día que produzcamos dólares, empecemos a trabajar. Es una cuestión de prioridades. Son 5 grupos financieros internacionales que tienen espalda para esperar. ¿Vos creés que estos tipos esperan? No esperan a nadie. No, bueno, pero eso es una definición política. Es una definición política. Porque nadie las espera a la reestructuraciones de la deuda, son decisiones políticas. Y el gobierno decidió priorizar el pago de intereses de la deuda por sobre la economía argentina. Y yo creo, con una ceguera ideológica muy grande, se vuelven a equivocar. Y lamentablemente, cuando el gobierno se equivoca, como son el gobierno, nos lleva a todos nosotros a un lugar a donde nosotros por lo menos no queremos llegar. Yo no quiero que la Argentina termine en el 2001. Yo no quiero de vuelta que mis compañeros, mis compañeras vayan al trueque. Mi papá es carpintero. Yo no quiero que mi papá cierre la fábrica. Mi papá trabaja hace 35 años, se levanta todos los días a las 8 de la mañana, se pone la camisa y se va a cortar madera. Yo no quiero que cierre la fábrica. No le puede vender un mueble a nadie. Entre el vaciamiento del ANSES y el Fondo Monetario, ¿no hay nada en el medio? Sí, claro, hay política y el gobierno no la está haciendo. El gobierno ni siquiera convoca a los sectores. Nosotros le pedimos, mira, un día antes para ver si los diputados y las diputadas del oficialismo entraban en razón, presentamos la emergencia alimentaria. ¿No? Le dijimos, fuimos con todos los datos de la UCA, del INDEC, no datos nuestros, datos de ellos y de la iglesia. Le dijimos, mira, 1 de cada 3 pibes come en comedores y merenderos, hay un problema nutricional, la mitad de los niños están en la pobreza, es la población más afectada. En el conurbano vos tenés 10.000 millones para alimentos. El Estado tiene un ítem, 10.000 millones, el Estado Nacional, la mayoría lo administra el Ministerio de Desarrollo Social y el resto va para dirección de escuelas porque es para los comedores de las escuelas. Duplicalo. 10.000 millones más. No, ¿cómo vas a pedir 10.000 millones? Un día antes de que nosotros planteemos esto, el gobierno había cerrado el decreto por el cual le daba a las 5 empresas eléctricas 10.000 millones en compensación por la devaluación del dólar. A 5 empresas eléctricas. ¿Cuál es la prioridad?
No tienen espalda las empresas eléctricas. Sí, eso sí. Es una imbecilidad. Directo. Leo, ¿Felipe Solá? Felipe Solá. Armamos un interbloque nuevo, Red por Argentina. Ellos son un grupo de 5 diputados que se fueron del bloque del Frente Renovador. Nosotros veníamos en un interbloque con Vicky Donda y las diputadas y yo del Movimiento Evita. Armamos un nuevo interbloque con un planteo político claro de cara a un proceso electoral que empieza a tomar curso. ¿Qué es ese planteo? ¿Peronismo juntos? Sí. ¿Cristina? ¿Cómo es? Todos. Todos. Todos y todas, podríamos decir. Unidad para construir una alternativa. El gobierno de Macri tiene una concentración de poder político inédita en la Argentina, el gobierno de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, tiene poder económico que lo acompaña y fuertemente, y el peronismo, si va dividido, funcionará Macri. Estos son las ¿Hay tres chance de premisas. todos y todas juntos? Yo creo en la política, creo en la posibilidad de transformar las cosas y creo que la acción política transforma la acción de otros políticos y políticas también. Por ¿No eso... molesta esto de que Felipe se reconvierte, que en cada momento... Si bien es un muleto Felipe porque no fue en pierde el 2009 elecciones... y en el 2013 con Macri, chico. Bueno, antes estuvo con Menem, No, digo, pasó por todos con lados. Macri. No, si pero querés, vamos a poner nombres reales y actuales. yo no sé si desautoriza a alguien, digo, no sé si... No, bueno, Yo lo que es poco Lo claro. que pienso es claro, que sí, hoy claro. el límite que nosotros tenemos, la oposición... Es el oficialismo. Es Macri. Y entonces el resto, todo... Esa frase la dijo Carrió, digo, pero no, Pero ellos lo te hicieron, gusta. El límite bien. es Macri. No, ellos cuando Digo, no lo dijeron vas a el límite pasar como Cristina, Carrió. lo hicieron bien, juntaron a toda la oposición. Claro. Y lograron darle cuerpo a una oposición que estuvo fragmentada por muchos años. Nosotros tenemos una oposición fragmentada. Nosotros tenemos el peronismo, el masismo, el kirchnerismo, y así te podría seguir con muchos ismos que yo creo que tienen que juntarse. ¿Y después cómo vemos- resolver? ¿En las PASO? Lo resolvemos en una PASO, mejoramos la fórmula de integración, lo resolvemos en una lista única porque de acá hasta el año que viene nos pasamos debatiendo de la unidad y nos pusimos de acuerdo. Ponemos 5, 10, 20 puntos de acuerdo donde se definan los ejes programáticos. Podemos poner inclusive hasta acuerdos de cómo dirimir distintas visiones si logramos llegar al gobierno y formamos una coalición de gobierno y gobernar como coalición, que sería mucho más, no solo democrático, sino interesante en la Argentina. Hay posibilidades. Lo que tenemos que entender es que si nosotros creemos que la política es vocación de servicio y entendemos y vemos la realidad que está sufriendo nuestro pueblo, tenemos que poner por delante eso. Claro. Y nuestro pueblo necesita una alternativa. ¿Grabois puede ser candidato? Yo creo que Grabois dijo que no. Juan es un gran amigo nuestro. Hoy está armando un espacio y está empezando a incursionar en la política, digamos, por primera vez. ¿A ustedes les gustaría, como amigo del espacio, que sea una expresión en una candidatura? Sí. Yo a Juan yo le tengo mucho respeto y cariño y es un gran compañero y entonces sí, siempre para nosotros es un buen candidato. A veces discutimos con Juan y con otros compañeros que tienen ese rol, que vienen muy de lo social y que empiezan a incursionar en lo político, si no es mejor preservar esa herramienta social que también tiene muchas tareas importantes. Digamos, hay mucha gente que ha logrado mejorar su calidad de vida a partir de el desarrollo de las organizaciones sociales, digamos, desde los comedores y merenderos hasta las propuestas de trabajo concreto. Los cartoneros y Juan son un ejemplo claro, digamos. Los cartoneros hoy tienen un sueldo, llegan al mínimo, tienen condiciones dignas de trabajo, obra social, la CETEP que nosotros armamos con él y con Emilio Pérsico. Bueno, a veces dudamos por eso. Es mejor que sigas haciendo esta tarea, que la haces bien y es tan necesaria que pases. Pero no, pero parece que quiere y está ahí incursionando. La Subsecretaría de Economía Social era la subsecretaría que me había Me acuerdo olvidado. de los militares. Lo último. Lo dale. último, sí. Con este ahínco, con esta fuerza, con esta voluntad que le ponen para conseguir una unidad política, conseguir que el carro no vaya delante del caballo, para conseguir que se establezca una justicia social en el país, ¿no pueden también darse un ámbito para discutir lo que pasó en los últimos 20 años con respecto a la corrupción? Mirá, yo creo que la corrupción es un límite. No voy a debatir con nadie que piense otra cosa.
si me estás preguntando. No, yo te conozco, sé cómo vivís, por eso te lo pregunto, digo, pero vos hablás con otros que... Creo que hay que entrarle al problema porque es estructural, porque no solo es estructural en el Estado, un tercio de la corrupción es estatal. Los otros 2 tercios son privados y son cosas que ni vemos. Pero se la sacan del Estado esta corrupción. Sí, pero lo otro tiene que ver también con las posiciones. El Estado no se puede vender al propio Estado para ser corrupto. Hay que resolverlo sin duda. Y para mí, bueno, lo dijo García Linera, que fue el único líder de los gobiernos progresistas de América Latina que hizo una autocrítica al respecto, porque después ningún otro la hizo, eso es una realidad, que es que los gobiernos populares o los proyectos populares o los proyectos que pretenden defender a las mayorías y transformar la realidad no pueden tener debilidad moral, porque la moral es una de las fuerzas más importantes de la transformación. Y me parece que ahí hay que reconstruir un acuerdo, y que tiene que ver con el acuerdo de construir la unidad también, y que tiene que ver con el acuerdo de qué programa vamos a construir si logramos ser una alternativa a este gobierno. Leo, gracias. ¿Diciembre va a ser caliente? Pues si instala esto, que siempre hay diciembre difíciles. Digo, vos conocés las barriadas, sí, las organizaciones. Yo espero que no. Espero que no. Nosotros... Más allá que va a ser difícil económicamente, digo, esto lo sabemos todos, me refiero a la calle, económicamente, ¿no? Espero que no, espero que el gobierno reaccione y espero que no pase nada, porque la verdad es que esas imágenes lo único que hacen es destruir tejido social, generar situaciones de las que después es muy difícil volver. Gracias, siempre es un gusto escucharte. ¿eh? Gracias. Muchas gracias. La pausa en 23 en punto, no se vaya, ya venimos en un instante. Hablamos de números, ¿qué piensa la gente? ¿Cómo impacta la inflación? ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos hoy en día? Ya venimos. Disfrutar está bueno, ¿no? Yo elijo esto. Nada más es sentir mejor. Disfruto la adrenalina, que corre a toda velocidad por mis venas. Disfruto la euforia que me produce y esa sensación de querer más, más y más. Pero existen otras formas de sentir placer, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llámanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Ya está en marcha en la provincia el Plan Anual de Vacunación. Son 18 vacunas en total y en los hospitales y centros de salud se aplican gratuitamente. Conoce más en gba.gov.ar/vacunación. Hoy más que nunca, vacunarnos es cuidarnos entre todos. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Estamos poniendo en valor las escuelas del municipio. Comenzamos la remodelación de 35 establecimientos educativos para que nuestros chicos aprendan en un ambiente más confortable y seguro. Lanús Municipio. Cada día un poco mejor. Se rompió, se manchó, no tires nada. Ahora más que nunca, ahorrá con Menda Fácil. Renová, decorá, repará, identifica todas tus prendas con Menda Fácil. Visítanos en Facebook e en Instagram y mira nuestros videos explicativos. Llega el frío y con estos 5 hábitos simples te ayudamos a cuidarte y a pasarla bien. Vacunate si estás embarazada, si sos mayor de 65 años y también vacuna a los chicos menores de 2 años. Lávate las manos regularmente con agua y jabón. Amamantá a tu bebé. No fumes. Si vas a fumar, hacelo al aire libre. Abrí las ventanas para ventilar tu casa. Disfruta el invierno en Tigre. Más información en www.tigre.gov.ar. Tigre, municipio. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina.